Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Dale la vuelta a la tortilla. Y se la hemos dado de alguna forma porque veréis que los roles están como cambiados. Pero Totalmente ¿esto cambiados. ¿Esto qué es lo que es? Esto es lo que es. Pues que nosotros también le damos la vuelta a la tortilla. Recordemos cuál es el significado de darle la vuelta a la tortilla y qué queremos aportar con nuestro programa. Bueno, pues básicamente queremos analizar, pues todos tenemos una vida en la cual, como dice la Constitución de la Vida Próspera de Belén Varela, tenemos derecho a no tener una vida perfecta, pero no siendo perfecta también es una opción para darle la vuelta a la tortilla y mejorar aquellas cosas que nos apetezca mejorar. Algunos le dan la vuelta a la tortilla en su vida completa y otros en detalle. Dicho esto, vamos a empezar y hoy le damos la bienvenida, un aplauso para Sandra que vuelve con nosotros, por favor. La hemos tenido siempre en diferido, desde Siempre el otro está en lado. diferido, sí. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí otra vez y de traer Bienvenida. la distinción para un distinguido hombre como el que traemos hoy. Estoy feliz. Y luego, bueno, pues como de costumbre, estamos Susana Espelleta, Fernando Berceval, pero como invitado, esto es muy especial, y yo misma, Maitena Cerbajean. ¿Cómo tenemos que empezar? Pues recordando que estamos esperando vuestras aportaciones fundamentales para que podamos adaptar nuestro programa a responder a vuestras necesidades e inquietudes. Para eso, no olvidéis de mandarnos vuestros comentarios, como lo habéis venido haciendo, a la dirección de correo comunicación@liderarte.org. Parecemos un coro de niños cantantes, ¿eh? Óiganos antes de que crezcamos. Tú no has cantado, Sandra. Estoy sobrecogida. Tenemos a través del canal de YouTube vuestros comentarios y también a través de Click Radio TV en el Facebook. Bien, gracias a vuestros comentarios, esta semana, Paloma, te mandamos la Constitución de la Vida Próspera, que es el regalo que has elegido. Pero recordar que también tenemos otros 3 regalos que también son más que buenos. El primero, como me recordaba Fernando la semana pasada, es: aquí hay asientos libres. Venid y participar y disfrutad de este momento que para nosotros es el momento de la semana, como quien diría. Salimos todos perturbados de tantas ideas, pero todo bien. Perturbados. La cosa es que no sé si entramos perturbados. Luego tenemos cosas muy serias, aunque no lo parezcan, como una sesión de creatividad con Fernando, para justamente ver cómo le damos la vuelta a esta tortilla. O una sesión de coaching con Sandra para pensar en qué quiero trabajar y cómo lo quiero trabajar. Dicho esto, aportar todos vuestros comentarios serán bienvenidos y a ver a quién le toca el premio en este mes de junio. Bien, pues como decíamos, tenemos a un invitado, como todos, muy especial. En este caso es muy grande. Sobre todo el pie. Muy grande. Fernando Berceval Guerrero está con nosotros y viene de La Mancha, viene de Ciudad Real. Y ahí pasó su infancia, una infancia con entre 6 hermanos. Su padre se dedicaba a trabajar sobre la cuenca del río Guadiana, todo lo que es la cuenca hidrográfica. Y de los hermanos que tiene, entre otras cosas, pues salen arquitectos. ¿Y qué más, Fernando? Matemática, ingeniero de obras públicas, diseñador. Es lo que tiene tener muchos hermanos, ¿no? Que tienes ahí una red importante. Pero dicho esto, hemos estado pensando y hablando con cómo íbamos a titular el capítulo de hoy. En realidad, al principio pensamos en un título muy, muy aburrido. O sea, vivir por proyectos. No.
Y es que no le pegaba ni con cola. O sea, sabéis que es el representante del rico del loco, con lo cual pues no va bien. Entonces, después hemos pensado en la parte poliédrica. Y veréis que lo más difícil es, por favor, agarraos, que la sesión de hoy promete, debido a su poliedrismo. ¿Existe? No. Acabas de inventar una palabra nueva que es muy creativo también. Poliedrismo. Poliedrismo. Y finalmente... Acabo de decir, me la quedo. Finalmente, hemos intitulado el capítulo de hoy No saber callarse. Eso no lo sabíais vosotros. Os pillamos de sorpresa, ¿no? Bueno, nos acomodamos, nos hacemos flexibles, ¿no? Nos gusta la sorpresa. Sí. Ay. En el fondo, Repite, ¿cuál era? No saber callarse. Muy bien. Porque hay muchas formas de comunicar. Y uno puede no callarse simplemente actuando, callándose, reaccionando, pero no tiene por qué ser hablar. Y en el fondo, analizando la vida de nuestro invitado de hoy, pues nos damos cuenta de que ha reaccionado siempre. Porque la problemática era cuando alguien vive por proyectos, ¿qué se puede considerar darle la vuelta a la tortilla? Y sabéis que no nos gusta hablar de las cosas todo tan bonito siempre, pero él consigue darle la vuelta a la tortilla con una facilidad pasmosa para el común de los mortales. Entonces yo le decía, a ver, Fernando, esto no nos va a servir de nada para poder ayudar a nuestros escuchantes. Así que al final no solamente se trata de no saber callarse, sino de ser coherente con uno mismo. Y dicho esto, viene la pregunta de la entrevista con la que siempre empezamos, y veis que ya están aquí nuestras dos compañeras escribiendo como locas. Fernando, ¿quién es Fernando Berceval? Tienes 2 minutos, ¿eh? Vale, no, lo he ensayado, o sea que... no lo he ensayado. ¿Ves? Tenías que haber empezado por otra pregunta, que esta se la sabía ya. No, pues Fernando Berceval es una persona muy tímida, aunque no lo parezca, que tiene un humor, creo, y un humor especial porque mezcla el humor absurdo manchego con el humor del juego de palabras y de la ironía anglosajona, con lo cual tengo esa doble influencia en el humor. Es una persona que quizás debido a una mente, llamémosla davinciana, ha intentado aprovechar toda su vida a todas aquellas personas que le han podido enseñar cosas, y entonces ha aprendido cosas de deporte, porque ha hecho deporte, música, literatura, teatro, gestión de empresa, edición y sobre todo pedagogía, mucha pedagogía. He aprendido de pedagogo ser pedagogo. Y quizá cuando era joven o niño, quizá creía que tenía casi la obligación de cambiar el mundo, ¿no? Que era como, soy poderoso y puedo cambiar el mundo. Hasta que me di cuenta que lo importante en esta vida era cuidar y hacer felices a los que más cerca tienes, porque de lo demás ya se encargará el efecto mariposa. Wow. Y más o menos puede ser ese Fernando Berceval. Muy bien, pues entonces ahora viene la pregunta trampa. Fernando, hoy, ¿qué libro estás escribiendo? Porque Fernando ha escrito 7 libros y no los conocemos nosotros. Yo estoy leyendo uno de ellos y es un descubrimiento que me hace pensar, y además lo tendréis que leer, porque para mí el misterio va de qué significa dirigir. No liderar, sino dirigir, y qué significa. Y eso es un tema pedagógico de cómo dirige un director de orquesta y cómo dirige un médico a su equipo en urgencias y demás. Ajá. Entonces, tú ahora mismo, ¿qué estás escribiendo? Porque dudo mucho que no estés escribiendo algo. Pues sí, estoy escribiendo. Estoy escribiendo un capítulo para un libro que va a editar la Academia de las Artes Escénicas, que se titula Periferias, y trata de la visión periférica que se tiene de la dirección de escena desde puntos de vista que no son los ortodoxos, y es curioso que la Academia esté promoviendo un libro donde se busca la visión no académica del director. Entonces, mi capítulo es la visión del director desde la pedagogía y desde el devising, de la creatividad. Hay capítulos escritos por iluminadores, por vestuaristas,
por gente que viene del mimo, gente que viene del teatro de objetos, del teatro radiofónico, y yo estoy en ese libro con este capítulo, que trata quizás de... Y si para hacer teatro no necesitamos que un director nos diga lo que tenemos que hacer. Es un poco por ahí. Son reflexiones interesantes. ¿Y si en una empresa no hiciese falta un líder que nos dijese lo que tenemos que hacer? Efectivamente. Esa palabra tan maravillosa que me conocéis, que es el concepto de fulcro. Sí. Que es, y si el director, en vez de estar encima de una pirámide, estuviera debajo de una plataforma que equilibrara el equipo. Y si en vez de dar órdenes, lo que hiciera un director fuera dar oportunidades. Y si en vez de robar ideas o pedir ideas, y si las provocara. Esa es un poco la labor de dirección en el devising, el concepto de fulcro, y quizá en mi definición inicial una cosa que no he dicho, pero que me suele conocer la gente por eso, es que una de las cosas o sea, sé de muchas cosas, pero no soy experto en casi nada, pero quizá una de las cosas que mejor se me dan es gestionar equipos. Es decir, elegir a las personas y sacar de esas personas lo mejor que tenga cada una. Y siempre he disfrutado, porque luego al final haces un proyecto con alguien, te dura 6 meses, te despides, haces esa labor de aquí se ha acabado, no hay más relación, y al cabo de los 2 años descuelgas el teléfono, marcas su número de teléfono, y antes de decirle para qué le estás llamando, ya te está diciendo lo que tú me digas. ¿Qué necesitas? Entonces, eso para mí es uno de los mayores valores que he ganado aprendiendo a hacer una cosa que me costaba de pequeño mucho, que era escuchar. Ajá. Porque yo era el típico que levantaba la mano siempre, que tenía siempre opinión, que me lo sabía todo. Entonces levantaba la mano. Y te decían, baja. Claro, baja ya. Se convertía en un monólogo la clase. Hasta porque que todo un se día, lo sabía, al final era como el monólogo de Fernando Becerra. Hasta que un día me di cuenta que realmente aprendía mucho más si escuchaba. Empecé a escuchar y yo creo que eso fue una vuelta a la tortilla importante. Empezar a escuchar en vez de aportar, que luego seguía aportando, pero empezaba escuchando. Es un buen aprendizaje. Y además yo estoy a favor de ese tema, entre otras cosas, porque es la manera más genial de aprender. Es que escuchar las reflexiones y ver cómo las personas te sorprenden. A mí ese wow, en el momento que una persona me sorprende, decir que va por un lado que yo ni siquiera habría imaginado, me parece maravilloso. ¿Y qué estás leyendo ahora mismo? Ahí tengo un defecto y lo reconozco. Bueno, no sé si es un defecto. Leo muy poco por ocio. Leo por profesión. Entonces tengo una editorial de teatro y de artes escénicas y creativas, y por tanto leo muchos manuscritos y muchos escritos que tengo que ver hasta qué punto encajan o no encajan. Leo corrigiendo también. Entonces hay poco que esté leyendo ahora. Pero tengo un libro ahora mismo pendiente en la mesita porque lo regalé sabiendo lo que estaba regalando, pero que si te soy sincero, no sé si me voy a equivocar de título, pero creo que es La Isla de los Cuatro Vientos, porque además hace referencia a un lugar maravilloso que es Santo Estevo, donde hace ya unos años estuve un día y ese día me maravilló. Entonces tengo ganas de que alguien me novele ese espacio. ¿Y cómo haces para organizarte, ¿no? Yo que te conozco un poco más y tienes pues muchas patatas en muchos lugares y siempre tienes una semilla en uno, la florcita te crece en otro, la otra ya está dando fruto. ¿Cómo haces esa organización en tu día a día para gestionar todo lo que es el tiempo y los múltiples proyectos que tú tienes? Porque has hablado de leer, escribir, la editorial, pues las formaciones. ¿Cómo haces? Pues como puedo, eso lo primero, ¿no? Luego, además, siempre he dicho que soy una persona pinta y colorea. O sea, a mí me gustan los colores, me gusta tener papeles con colores, me gusta tener elementos visuales para saber lo que tengo delante y lo que dejo de tener. Y entonces intento clasificar las funciones que tengo que desarrollar, las intento clasificar poco a poco por colores. Entonces, en un momento determinado hay mañanas que solo las dedico a una cosa, verdes o tardes, y las pero tardes sí en es amarillo. cierto que tengo un alto entrenamiento a cambiar de chip en cuestión de segundos.
Es decir, puedo estar hablando con vosotras en este programa de radio y si me dicen, se acaba el programa de radio, pero tienes que ponerte a entrenar voz o tienes que decirme cuál es el presupuesto que vamos a tener para no sé qué proyecto que tengo con Transmigrants, mi cerebro puede hacer chic y automática. Y como yo digo siempre, que es la frase muy manida mía, pero es cierto, todo es cuestión de entrenamiento. Entonces, si esto me viniera de nuevo, vale. Pero como yo desde pequeño he estado metido en 27 cosas, esa mente se me ha entrenado a que puedo cambiar de chip y ir a clases de inglés, luego a piano, luego a balonmano, luego jugar al partido de baloncesto, luego ir al grupo de teatro y luego estudiar matemáticas, y mi cerebro me lo permite. ¿Por qué? Porque lo he elasticifado. Era otra palabra que había que inventarse. Elasticifofar. O sea, que has entrenado la facilidad para estar presente allí donde estés en cada momento. Para personas que tengan más dificultades y que tengan más tendencia a la dispersión, ¿qué ideales podrías dar para estar aquí y en ningún otro lugar más que aquí? Claro, yo me agarro a lo importante de cada sitio. Es decir, si en un lado lo importante es dinero, pues estoy pensando en el concepto de dinero. Si en un lado lo importante son las personas, me fijo en las personas. Si en un momento determinado me tengo que fijar en mí, pues me intento concentrarme en mí mismo. Si es cierto, o sea, nadie es perfecto, por supuesto, y es cierto que a veces estás en un proyecto y se te cruzan ideas de otro y me ves apuntando en un papel o en la cabeza cosas que tengo que recordar para el siguiente proyecto que me espera dentro de 10 minutos. Pero a veces se te pasa y a veces cambias de chip. Pero si eres capaz de analizar cuál es el punto más importante del proyecto en el que estás y centras tu importancia y lo que hay alrededor de ese punto te resulta más cercano y te hace de parapeto para que no te despistes con otras cosas, claro. La parte que dices tú, Sandra, es la parte de poner foco, es una cosa. Pero la siguiente pregunta es, sí, pero una cosa es poner foco y otra cosa es cerrar la ventanilla de aquí y abrir la siguiente. Es decir, cómo tu mente no sigue, es decir, cómo consigues cortar para pasar de un tema a otro. Cuando estamos hablando que ibas de clases de inglés o de piano al baloncesto, es más fácil, porque hay un elemento físico. Pero si no, ¿cómo lo haces? Pues te iba a responder antes de que dijeras la última frase así, uniéndolas a un elemento físico. Me levanto, cambio el papel, cambio de color de boli, claro, cambio la pantalla del ordenador, unas cosas las hago en papel, otras en ordenador, otras hablando. Entonces, cuando cambio la fisicidad de lo que estoy haciendo, le ayudo al cerebro a que cambie la mentalidad. Que esto sería un juego de ejercicio realmente, lo que sí. nos estás proponiendo ahora mismo, sí, ¿no? Efectivamente, sería como un ejercicio, que si tienes que cambiar la tarea, cambia aunque sea la postura corporal. Cruza las piernas o mira, hay un ejercicio de relajación que dicen que cada 20 minutos tienes que mirar 20 segundos a 20 metros de distancia. Pues un 20-20-20 te viene bien para desconectar, pero si siempre haces el mismo 20-20-20, vuelves a caer en la rutina. Y ya sabéis que la creatividad lo que trata es de pensar cada vez en cosas distintas, porque si vuelves a repetir la creatividad, deja de ser creativa. Pero también tiene un secreto. ¿Ah, sí? Fernando tiene un secreto. ¿Tienes un secreto? ¿Solo uno? ¿A voces? ¿O es un secreto de verdad? En relación al tema del que estamos hablando, porque ayer le estuve machacando todo lo que pude y más. A ver, Tengo moratones. Se llama exprimiendo bueno, al invitado. En plan positivo, Logré que me soltara, pero bueno. ¿qué contaste? Dinos. Claro, porque estábamos hablando de la parte del poliedrismo, Sí. estábamos hablando de educación, magisterio, al mismo tiempo, o sea, que trabaja en magisterio, trabaja el teatro desde los 4 años y volveremos a ello, trabaja la música, diferentes instrumentos, hace deporte, balonmano, baloncesto, ¿vale? Y además, bueno, tiene una novia, todo esto junto, ¿no? Y la cuestión es cómo pasa. De 2 a 2 y media, de 2 y media a 3, de 3 a 3 y cuarto, 3 y me Espera, sobran 5 cariño, minutos. que no he acabado. Me levanto, boli rojo, boli verde, me vuelvo a levantar, boli rosa, me vuelvo a levantar. Pero en un momento dado decide trabajar el control mental. Es verdad, era un secreto, a voces. Sí, además fue uno de los momentos en que... ¿El método Silva? No. El método Silva, sí. Fue un momento en que mi familia, que yo ya era el más
artistita de la familia, aunque todos eran un poco artistas, fue el momento en que ya me definí como el rarito. Quiero decir, porque de repente con 16 años, con mis ahorros de dar clases particulares, me pago un curso de control mental y me miraban un poco así, como diciendo, ¿dónde vas tú? ¿Y para qué me sirvió? Pues me sirvió fundamentalmente y me sigue sirviendo porque de vez en cuando he de reconocer que estuve muchos años de mi vida sin practicarlo, pero cuando he recuperado cosas, sobre todo es ser capaz de hacer de forma consciente aquello que el cerebro normalmente hace de forma muy buena en los niveles de inconsciencia. Básicamente es eso. Básicamente es ser capaz de pasar la barrera de los 14 ciclos por segundo hacia abajo, que es lo que define la consciencia de la inconsciencia, y en vez de imaginarte las cosas, descubrir realidades, solucionar problemas cuando te despiertas porque lo acabas de soñar, es ser capaz de controlarte para bajar a esos niveles de forma consciente y buscar esas soluciones en esos niveles donde el cerebro trabaja mejor. Esto, una cosa muy clara y sobre todo para estudiantes, es que normalmente cuando estudiamos estamos bajando a esos niveles, porque nos concentramos, porque estamos en un ambiente aislado, etcétera, etcétera. Nuestro cerebro baja y somos conscientes a unos niveles bajos, o sea, a una lentitud de nuestro cerebro. Cuando de repente somos conscientes, vamos a un examen y nos ponemos nerviosos, se multiplica por 2 o más la velocidad de nuestras neuronas y por tanto es muy difícil recuperar lo que has grabado a un nivel bajo. Con lo cual yo siempre recomiendo que para tener un buen resultado en un examen no es tanto aprender mucho, que también, o no es tanto saber razonar, que también, es estar en el momento del examen al mismo nivel cerebral que el nivel en que asistes a clase, recibes clases o estudias, porque lo vas a encontrar en el mismo cajón. Si no, vas a estar loco buscando ¿dónde está lo que estudié? ¿Dónde está lo que estudié? Y está ahí abajo, que no lo encuentras. Mis hijas lo hicieron, justamente para estudios, y les ha ido de lujo. Hicieron control mental y además tenían que hacer algunas cosas cuando entraban, lo hacían pues un poco a escondidas para entrar, como tú dices, a hacer el volcado de conocimiento, y les funciona y siguen haciéndolo. Sí. Luego eso también tiene sus, ¿cómo se dice?, sus curiosidades y sus cosas así. No sé si conocéis hay un entrenador español que llegó a ser entrenador en la NBA de baloncesto, que es Casimiro, Luis Casimiro, y que ahora está en la ACB. Y Luis Casimiro fue entrenador mío. Yo era jugador de baloncesto y me entrenaba Luis Casimiro. Y durante un regional de baloncesto me llegaba a preguntar los resultados del partido siguiente porque yo visualizaba los resultados del partido siguiente. Entonces yo empecé contándolo en plan anécdota, pero cuando vieron que coincidía todo, pues, entonces ya me lo preguntaban para planificar el partido, ¿no? Lo que pasa que lo de siempre, es decir, una de las bases de esto es técnica, entrenamiento, necesidad y creencia. Entonces, cuando llega un momento en que casi lo haces por juego y no hay una necesidad de por medio, tu cerebro te puede llegar a engañar. Y a mí me engañó varias veces. Sí. Qué bueno, qué bueno. O sea, que casi entró en el arte de la adivinación. Cuasi. Llevaba una bola, no. No, había cosas, hubo experiencias muy bonitas, porque eran muy bonitas, que algunas, y luego temas de lo que luego, porque esto fue hace bastantes años, porque yo tenía 16, 18, 20 años, pero luego aparecieron los kinestésicos que hacían, ¿cómo se llamaba esto de poner el Reiki? El Reiki, claro. Yo hacía Reiki antes de que se llamara Reiki. El Reiki. El Reiki, el Reiki. Pero eso es diferente. No, pero era proyectar energías. Es que yo soy maestra de Reiki, por eso te lo digo. Pues luego me enseñas. Otro secreto, venga. Madre mía, qué mesa tenemos hoy. Tenemos una mesa un poco rarita, pero bueno, era una curiosidad. Pero vamos a dejarlo aquí porque quiero entrar luego en la parte de, bueno, pues como eres nuestro invitado y descubrir tu vida y desnudarte, pues qué estudiaste y qué pasaste a hacer, porque ahí tienes unas experiencias muy interesantes cuando eres educador social. Entonces, ¿qué os parece si nos vamos al viaje circular de Susana Espelleta? Pues vamos al viaje circular, Fernando. Yo te he escrito aquí algunas cosas que muchas no tienen que ver por este cambio de título, pero otras nos encajan como siempre mágicamente gracias al Reiki. Entonces,
Entonces, bueno, El rey chinga. siempre para recordar el viaje circular, sabéis que es el viaje que todos realizamos fuera de lo que es la zona de confort, para recorrer caminos nuevos donde conocernos mejor. Y dicho esto, el obstáculo, que venía hablando además con Sandra, y luego le cederé un huequito para que ella también nos dé pues, su idea y su percepción de lo que traigo. El obstáculo que traigo hoy es la pereza. Algo que parece que tú no tienes. O sí, depende de donde, desde el punto de vista donde la miramos. Yo la voy a mirar de un modo y luego Sandra te va a decir otra cosa. Para mí lo que es la pereza la he traído como el saboteador de los sueños. Porque la pereza, como ese estado de flojera, falta de impulso y ganas para realizar acciones, y más si se requiere un esfuerzo extra para lograr aquello que deseas como objetivo. Fernando siempre dice, y lo ha dicho hoy de nuevo, la creatividad se entrena. Pues yo voy a añadir, detrás de la pereza está el ego, que al ego también tenemos que entrenarle, porque es la parte de la mente. Y la pereza en este contexto, que he elegido algo diferente, porque no quiero referirme solamente pues, a esa falta de motivación, porque sería demasiado fácil, le vas al Google, lo buscas y te da una definición bastante sencilla, ¿no? Sino a la pereza como un mecanismo de defensa del ego, para evitar enfrentarse a situaciones difíciles o lo que la persona para ella considera que es difícil. En lugar pues, de asumir desafíos, porque tú eres un asumidor de desafíos de la vida, sin pereza, y ya veremos dónde tiene el ego, porque algo de ego hay en Fernando. Evitar enfrentarse a las situaciones difíciles en vez de asumir el desafío. Por eso el ego se esconde detrás de lo que es la pereza, porque busca evitar el esfuerzo, el posible fracaso, el miedo, la responsabilidad y el cambio, y cambio en mayúscula. Entonces, imaginaros que la persona quiere cambiar, moverse, hacer baloncesto, estudiar inglés, ponerse a un instrumento, aprender a cuidarse el cuerpo, a crear, y aparece doña la pereza, que empieza a postergar, se disfraza de ¡ay, qué cansancio! Y dice ¡ay, pues luego lo hago! Hoy no es un buen día. La pereza se instala suavemente, pues como una mantita en el sofá, así calentita, en un día de lluvia, y te invita a quedarte cómodamente haciendo nada, sin salir de tu zona de confort. Y aunque parezca inofensiva, la pereza tiene el poder de alejarte de salir a bailar, de aprender a tocar un instrumento, de escribir un buen libro que tienes en la cabeza. Entonces yo siempre suelo decir aquello de haz todo lo que te da pereza. Todo, ahí me da pereza, pues lo haces. Te da pereza, pues lo haces, ¿no? Y hay que entender que el ego evita lo que es la vulnerabilidad y busca mantener una imagen de sí mismo como fuerte y competente. Y a menudo la pereza aparece para evitar situaciones que te ponen a prueba. Porque, claro, nos ponen a prueba esas cosas donde no sabemos hacerlas en un principio, ¿no? Entonces aparece esa parte incómoda, como es, tengo que aprender o quiero aprender un idioma o a bailar salsa. ¿Qué tal, Maitena? ¿No? Pues nos pondremos ahí, qué pereza, ¿no? Entonces no queremos asumir riesgo pues en enamorarnos muchas veces, que la gente protesta, pues no quieres ahí, qué pereza, ¿no? Emprender, cambiar de país, y le gusta tener siempre al ego esa cosa de la satisfacción inmediata, porque eso es un proceso cuando hay un aprendizaje, ¿no? Entonces se pone ahí a consumir contenidos y se pierde. El ego se protege siempre como del miedo, con creencia de ay, es que no voy a ser suficiente, no voy a bailar muy bien la salsa o no voy a hablar muy bien alemán, ¿no? Y no estar a la altura. Entonces el miedo a tener éxito o a ser amado también está ahí. Siempre por el miedo al fracaso y a esa cosa de miedo al cambio. ¿Y si no voy a estar a la altura, no? Entonces, para finalizar, el ego se resiste a cambiar. Es más, no le gusta el cambio para nada. Le gusta controlarlo todo y se aferra a la comodidad, a la rutina. Y sobre todo, ojo, porque la pereza puede ser una forma de resistir el cambio, mantener el control y no aprender nada nuevo. Tan chan. Y ahora paso a Sandra, porque hablando de esto dice, ¿y si? Claro, es que yo creo que también vivimos en un mundo en el que criticamos y juzgamos a los que dicen, uy, qué pereza. Yo he metido en mi vida y he dado la mano a la emoción de la pereza y le he dado legitimidad, porque he elegido estar siendo sin estar haciendo. Para mí, solo hacer no es ser, y elijo no hacer. Y yo creo que hay una parte de la pereza que debe ser amigable con nosotros, ¿no? Que puede ser como el personaje de la novela de Melville, el escribiente que dice, preferiría no hacerlo, elijo no hacerlo, porque necesito otras cosas, ¿sí?
esto me da pereza, no lo voy a hacer. No quiero hacer esta conversación. No quiero estar todo el rato con la sensación de si no soy productivo, no soy útil al planeta. Necesito la pereza. Y para mí... Son dos tipos de pereza. Claro. ¿Has visto dos miradas a la pereza? Y yo os añado una tercera, que Vale. es quizás La de Fernando en Berzoal. la que me siento más identificado, porque la gente que ha vivido a mi alrededor, una de las cosas que ve un poco no muy positivas en mí, yo soy una persona con poca constancia. O sea, soy una persona en que si tengo que hacer una cosa rutinaria durante mucho tiempo, me cuesta. Pero por otro lado, soy una persona muy procrastinadora, porque como aparentemente estoy entrenado a que lo que alguien hace en 2 horas yo lo puedo hacer en 10 minutos, entonces me espero a los últimos 10 minutos de esas 2 horas para hacerlo. Entonces me paso a lo mejor 1 hora, 50 minutos perezoso. Es decir, dejando... Hoy estoy perezoso. Entonces hay veces que me dicen, jo, siempre lo dejas para última hora. Digo, no, lo dejo para cuando toca, porque en este momento o lo hago o ya no lo puedo hacer. Pero mientras tanto, de hecho hay veces que sorprende a la gente, ¿sabes que una cosa que el plazo acaba dentro de un mes ya la he hecho? Y me miran raro como diciendo, ¿seguro? ¿No te falta nada por entregar? Sí, tú eres de última hora, ¿no? Sí. Lo reconozco, soy perezoso. Bueno, Claro, pero también- pareciera que no eres perezoso por todo lo que hemos escuchado de Sí. ti, también curiosamente, ¿no? Sí, es... A ver, Parece que estás claro, en la pereza que tú describías evidentemente no encaja mucho en mi aparente vida, quiero decir, porque Mi aparente vida, efectivamente, ¿qué es eso? porque a mí, Tengo otra paralela porque a mí me en la ponen quinta dimensión. a mí me ponen cualquier cosa ahí a tiro de mano y yo la agarro. O sea, soy muy fácilmente provocable para hacer cosas, también para vivirlas, porque me Claro. encanta viajar, me encanta comer, me encanta cocinar, además me encanta cocinar cosas raras, pero que están muy buenas. Es decir, me gusta experimentar en todo y entonces a veces sí es cierto que no tengo ninguna pereza para hacer cualquier cosa. Pero eso también me ha dado la libertad de decir no. Y yo creo que es una de las cosas más maravillosas y menos entrenadas que solemos tener, que es la asertividad negativa. Claro. Ser capaz de decir no a algo es algo que hay mucha gente, y me he cruzado con mucha gente en mi vida, que eran incapaces de articular la palabra no y que asumían un montón de cosas a pesar. Y yo he de reconocer que a veces también, quiero decir, a veces he dicho, vale, todos, sí, que esto no es pero en absolutismos. general yo creo que es una de las mayores satisfacciones de mi vida, haber dicho que no a ciertas cosas porque en ese momento no me apetecía, no era el momento, no quería, no lo veía bien, no encajaba con mi forma de ser o me daba pereza. Me da pereza total. Vamos Qué a bueno. volver a esta etapa de juventud. Entonces, empiezas a estudiar magisterio, lo que conlleva pedagogía, entiendo, de forma sistemática, y pasas unas oposiciones. ¿Y qué trabajo empiezas a hacer? Pues mientras hago el curso puente para hacer filología, entro a ser educador social de menores en un centro de menores y que yo me planteo para estar 2-3 años porque sabía que era un trabajo duro. Porque además, en aquella ocasión, allí en Ciudad Real, tenían la brillante idea de tener el mismo centro de menores, menores de protección con menores de reforma. Es decir, menores que había que asumir su tutela y menores que el juez decía que no podían estar en la calle, ¿no? Y mezclarlos ambos en un mismo centro con las mismas circunstancias, las mismas condiciones, era un poco esquizofrénico para los educadores también. Y resulta que en vez de 2-3 años estoy 9 años, pido una excedencia de 2 para dar clases de inglés, vuelvo al año siguiente, me cambian de centro y es uno de los menos buenos años de mi vida. El último en el que soy educador social, porque me veo que ya he quemado esa parte, ya he aprendido o he dado lo que podía dar ahí y entonces me convierte en algo absolutamente rutinario, que sí es cierto que es donde menos facultades tengo, en hacer cosas rutinarias, en hacer cosas repetitivas y que además salgan bien. Y veo que cada vez no salían bien. Y entonces fue un momento en el que tuve que decir hasta aquí hemos llegado y arriesgarme a decir, me salgo de aquí
y de repente empecé a trabajar en horarios parciales, dando clases en escuelas de idiomas, pero en horarios parciales, y desarrollando lo que este año cumple 30 años, que es una editorial teatral. ¿Cómo se llama? Y a ver Di qué pasaba. Di el nombre. Ñaque Editora, Ñaque, Ñaque, Ñaque Editora, que es una editorial de teatro. Ahora iremos para acá, pero Sí. yo me gustaría que contaras un poco cuáles fueron tus herramientas como educador social. Bien, sí. Sí, porque es cierto que, claro, los educadores aparentemente, yo era, pero son personas que tratan con el día a día de los alumnos y demás. ¿Qué ocurría? Que en este entorno había alumnos que ya no tenían edad escolar, o que eran transeúntes, o que no tenían edad para trabajar, con lo cual se pasaban el tiempo y el tiempo y el tiempo en el centro. Entonces yo era uno de los educadores que programaba actividades de formación complementaria, y mientras era educador me formé también en la Escuela de Expresión del Ayuntamiento de Barcelona y empecé a aplicar técnicas teatrales y de expresión para el desarrollo personal. Y claro, conseguí que alumnos que a priori, no voy a decir la palabra, pero había una palabra que los definía en ciertos educadores que a mí me chirriaba mucho, pero que era como decir que ya no servían para mucho, se sentían orgullosos de ver cómo el decorado del comedor de Navidad lo habían hecho ellos, que la comida de Navidad la elegían ellos, que decorábamos el patio del colegio con un móvil gigante de 4 metros de largo por 2 de ancho, hechos por ellos, firmado por ellos. Es decir, que de repente hacían creaciones con todo el sentimiento que tenían ellos, transformando el lugar donde habitaban constantemente para hacerlo mucho más suyo, mucho más humano, mucho más feliz. Y yo lo único que hacía, yo siempre he dicho lo mismo, yo no soy un maestro. Me gusta más la palabra pedagogo, porque el origen de la palabra pedagogo era la persona que llevaba al alumno de la casa del noble a la casa del maestro, el acompañante. Entonces yo, para mí, era más un pedagogo que un maestro, porque era el que les acompañaba para que tuvieran la experiencia, eso sí, utilizando fundamentalmente herramientas expresivas. Expresión plástica, musical, teatro, capacidad oratoria. Había chavales que les costaba hablar y aprendieron a hablar mejor. Había chavales que les costaba mucho comportarse y aprendieron a comportarse mejor, dominaban mejor el cuerpo y luego eran capaces de ser críticos. O sea, uno de mis mayores logros, creo, era conseguir provocarles un sentimiento de crítica, porque parecía que no podían criticar nada, porque bastante era con que estuvieran allí, ¿no? Y entonces fue una etapa muy dura, porque es muy duro trabajar educador y lo sé, pero también era, yo siempre decía lo mismo, de 365 días al año, con que uno fuera bueno, ya te alegraba el resto del año. O sea, era muy bueno. Sí, sí. Satisfacción, es que además es lo que te lleva siempre, ¿no? Y luego esta metodología de aprendizaje por el arte y empezando por el teatro la has llevado incluso al mundo de la empresa, ¿no? Sí, o sea, porque además por cada lado que daba, es decir, yo hago magisterio, las prácticas de magisterio y el trabajo final de magisterio eran técnicas de teatro aplicadas a la enseñanza. Cuando acabo filología, mi primera tesina eran traducción de palabras de la pedagogía teatral inglesa al castellano. Y de repente me meto en un programa de formación con el INCIDE. El INCIDE es como el paraguas de formación de las cámaras de comercio. Y me piden que colabore en un proyecto para empresas artísticas y creativas. O sea, eran formaciones para empresas en general, pero hacemos un proyecto como delimitado para ese tipo de empresas. Pero no solo delimitamos a los participantes, sino que delimitamos el contenido y la forma. Con lo cual, los elementos con los que enseñábamos a esta gente a ser emprendedores, a montar sus empresas, eran elementos que provenían de la experiencia que tenía en artes escénicas y en otras artes, de tal manera que hacíamos abstracciones muchas veces de lo que en empresa es. Pues para que os hagáis una idea, hace muchos años ya, ahora ya está más actualizado, pero era cuando empezábamos a introducir el Canva, es decir, este folio donde se resume una empresa entera, y lo comparábamos con los 200 folios que solía tener un modelo de negocio. Y decían, no, mi modelo de negocio que quiero que hagáis tiene que ocupar un DIN A3, y no más de un DIN A3. Ya no hablábamos de DAFO, hablábamos de DAFO deconstruido, como la tortilla de patata de Adrià. Es decir, no hay
no hay ese DAFO famoso recordadme, ¿cómo es? Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Lo descomponíamos y decíamos, cualquier cosa que hayáis escrito en las 4 esquinas se tiene que convertir en oportunidad. Todas son oportunidades. Y entonces les hacíamos girar la cabeza como a la niña del exorcista y tuvimos un éxito importante, porque normalmente el INCIDE tenía un éxito de entre 2 y 3 proyectos cerrados en un curso de 20-25 alumnos, y en nuestros cursos de empresas creativas de 25 alumnos solían cerrar los proyectos entre 20 y 23. Con lo cual fue un éxito rotundo, cambiaron las directrices y ahí un poco entra mi forma de vida. Y es que yo, por ejemplo, habría seguido con ese proyecto años y años y años. Pero de repente alguien que dice, ya no vamos a hacer más este proyecto, lo asumo, lo digiero y tengo que buscar otro. Y aprendes a decir adiós, es decir, que al final es como lo que hemos visto en otras situaciones. Aquí no se echa a nadie, pero se termina el proyecto y hay que volver a empezar. Sí. Claro, y una parte de desapego muy valiosa, de no aferrarse a lo que me estaba haciendo disfrutar o aprender, o los motivadores que tienes, y entrenar en esa nueva curiosidad, en ese nuevo momento, en esa nueva experiencia. Está totalmente, ¿no? El desapego que tiene él, que se le nota. Es un rasgo tremendo de inteligencia. Y ese además está entrenado, gracias, Sandra, no quería, como ha dicho ella, inteligente, como ha dicho ella, yo he querido dejar un tupido velo para que no lo habrá escuchado nadie, pero sí. Bueno, pero es cierto que es gracias, entre otras cosas, al teatro. Es decir, yo recuerdo todavía el primer artículo que escribí en la revista que yo dirigía también, que era Ñaque Teatro, Expresión y Educación, en el año 96. ¿Y la Torre Eiffel no la hiciste tú? No la hice yo. El primer artículo que escribí hablaba de cuáles eran mis artes preferidas. Y hablaba de el teatro. Bueno, ese era el último que decía. Decía la escultura en hielo, la escultura en arena y el teatro. Porque eran 3 artes efímeras. Porque las disfrutas mientras las vives. Y aprendes de lo que vives, pero ya no lo puedes volver a disfrutar igual. Entonces, eso te entrena a que las cosas que haces son efímeras. Sí. Nada es para siempre. Y si estás entrenado a que las cosas perduran lo que perduran, los duelos, las pérdidas y tal, las pasas, creo que de una manera más sencilla. Total. Porque sabes que toca empezar de otra manera, toca continuar de otra manera, con otras personas, en otro momento, en otro lugar o para otro objetivo. Y aparte de que eres capaz de vivir eso que hablaba también, no es como el momento presente totalmente, claro, porque como es de hielo, o sea, o lo miro o lo pierdo, o es teatro, o lo vivo, ese momento, esa obra, o la pierdo, ¿no? Entonces también te sitúa mucho en vivir mucho el momento presente, el estar ahí, ¿no? Lo que pasa es que además conlleva que tienes que tener una planificación financiera tremenda, porque a nivel, o sea, es como la gente del campo. Mira, ¿o no? Y ella, y tú, estamos todo el día haciendo, hacemos malabares, somos gente del circo, malabares. ¿Qué te parece la palabra? Malabares. A ver, para que os hagáis una idea, sabéis que también doy clases de cálculo en la universidad, entonces tengo esa mente así, pues entonces, hace muchos años que tengo un Excel contable personal que me dice el 1 de enero que el 31 de diciembre voy a estar en números rojos y mágicamente alrededor del 30 de septiembre tengo superávit, no sé por qué. Pero bueno, sí es cierto que mi economía vive altibajos y algunos muy altis y muy bajis. Es decir, he tenido momentos muy altos y muy bajos, pero siempre con la conciencia, y esto rodeado de gente del arte y sobre todo del arte de Thalía, el teatro, yo siempre decía lo mismo, digo, el día que os contraten para una serie de televisión que os van a pagar 9.000 euros por un mes, no hagáis vida de 9.000 euros. Calcular que os van a contratar esto cada 2 años, pues haced vida de 500 euros al mes. ¿Qué pasa? Que mucha gente, si le entran 9.000 euros, hace vida de 9.000 euros. Yo en eso sí he sido suficientemente tranquilo y, de hecho, cuando aprobé las oposiciones estuve 9 meses trabajando sin que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha me pagara. O sea, tardaron 9 meses en pagarme el primer salario. Entonces, pedí prestado dinero a mis cuñados y les pedí exactamente el dinero que sabía que iba a cobrar el 31 de diciembre. Para no ni vivir peor ni vivir mejor que como si lo hubiera cobrado. Y eso me acuerdo perfectamente porque me llegó el dinero y hice pum y lo devolví. Porque eso sí,
Dicen que el que paga descansa y el que cobra más, pero yo he sido siempre incapaz de estar... de involucrar a gente en mis penurias económicas. No, cada uno tiene que asumir lo que tiene y vivir cuando pueda, como pueda y hasta donde pueda. Pues ya que vamos a asumir cosas, vamos a darle paso a la distinción de Sandra. Espera. Pues me ha costado encontrar la distinción. No solo porque te veo como una persona distinguida en ti misma, sí, sino porque han salido muchas reflexiones con las que me voy identificando y decía, no se lo puedo comprar, no se lo puedo comprar, yo no soy tanto, yo no se lo puedo comprar. Bueno, empezando porque yo viví mi infancia en Ciudad Real y tengo 6 hermanos. No nos encontrábamos en ese camino, si nos hubiéramos encontrado. Me ha gustado muchísimo este concepto de inteligencia basada en la presencia, en el desapego, en la inteligencia lingüística, en el sentido del humor, en darle liviandad, en utilizar el lenguaje también para crear, el cuerpo para crear. Yo te colocaría el matiz en líder-héroe, ¿sí? Porque el héroe trabaja más para el ego, ¿no? Me gusta mucho que antes has dicho, si hay algo que se me da bien es dirigir personas, dirigir equipos, ¿sí? Pero desde la filosofía del director de teatro, que sostiene y no dice, ¿no? ¿Qué os parecería si un día el director nos dijera lo que tenéis que hacer, ¿no? Entonces yo ahí te he visto más como ese líder que da espacio, ese líder que hace crecer, ese líder que está en la sombra, que desapega. Me ha notado especialmente lo de cuidar y dejar ir, dejar estar, ¿no? Pero también cuidar mientras estás ahí. El héroe busca dar de comer a su propio beneficio. Tenemos tantos en las empresas que no acabaríamos ni en 3 días de enumerar los que van de líderes héroes, ¿no? De mis propios resultados o mi agenda personal, mis necesidades, mis prioridades, y que parece que dirigen el equipo para eso, que ellos piensan que es el bien de la empresa y no deja de ser su propia mirada, ¿no? Me ha gustado mucho la mirada poliédrica de tus diferentes perspectivas, pero todo ello se recoge en esta distinción, ¿no? Lideras desde el cuidar, desapegarte y hacer crecer. Y luego me ha gustado muchísimo también ese enfoque permanente, que para mí es una cualidad de liderazgo, del aprendizaje, ¿no? Haciendo un poco, honrando esa frase de cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Tú eres un alumno listo desde que naciste, y eso te da que cualquier persona a la que tú das valor por lo que sabe o por lo que hace, suponga aprendizaje para ti. Así que desde el liderazgo de tu vida, yo creo que incorporas un ejemplo de lo que es tan necesario en los tiempos que corren, ¿no? De darle creatividad, darle sentido del humor, aligerar el peso, reconocerse vulnerable. En fin, que no acabaría, porque... Jo, gracias. Para mí, además, un último es Sí. el mejor indicador de la inteligencia es el sentido del humor. Y si además lo practicas con el lenguaje, Todo el tiempo. es que los creas chistes. realidad todo el rato. Y si es algo que me fascina de ti, que también me fascina de mí misma, así te lo digo. Así estoy yo hoy. Es verdad, es la capacidad para aligerar la carga riéndonos de nosotros mismos y de nuestras miserias. Yo hay veces que me presento, cuando me dicen preséntate, yo digo hubo una vez que oí que, que el humor es un signo de inteligencia, Total. digo, por eso cuento chistes. Y entonces esa un poco. Sí. Y me gustaría añadir una cosita Sí. que me ha encantado, que es que quizás no fui el mejor hijo para mis padres, pero una de las cosas que he intentado toda mi vida desde que nació mi hija es ser el mejor padre para mi hija. Y no la llamo todos los días. Hay gente que a mi alrededor que habla con sus hijos todos los días, que no sé qué, y se extrañan de que yo con mi hija hable una vez al mes, nos veamos una vez cada 2 meses. Y sin embargo ella, de vez en cuando, o sea, lo que más me gusta es que de vez en cuando ella asume que yo soy parte de ella. Qué bonito. Y que le dicen, oye, ¿y esto? Y dice,
de mi padre. Me encanta esto para la última distinción con la que me conecto, que es distinguir entre vínculo y apego. O sea, yo estoy vinculado porque lo que tengo contigo y lo que comparto contigo va más allá de estar juntos o no, como haces con tu hija, y no es necesario que esté apegado, que la mayoría de las veces cuando hablamos de apego hablamos de control, de supervisión, de un falso cuidado que camuflamos de amor, pero estás ahí en el vínculo y no tanto en la búsqueda del apego permanente, ¿no? Gracias. Queridos amigos, queridos escuchantes, oyentes, bueno, no sé cómo vamos a terminar hoy, no sé si llorando o bebiendo una copa para reponernos. Yo me quedo con todos los aprendizajes que se han dicho hoy, que no son pocos, con el último del vínculo y del apego, que a todos nos iría mejor si somos capaces de marcar esa distancia, que yo diría de alguna forma es un cierto, no sé si está relacionado con el ego seguramente, pero con un cierto egoísmo. Y ya sabemos, o sea, aquí estamos para darle la vuelta a la tortilla y se trata de ver cómo llegamos a nuestro destino haciendo qué, aprendiendo a través de estas personas inspiradoras a ajustar nuestras velas. Hasta la próxima semana y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.